¿Qué podríamos destacar desde el punto de vista de la comunicación para el año 2016, el año que acabamos de terminar? Es un año que podríamos definir, tal como ha hecho el diccionario de Oxford con su palabra del año, como el año de la posverdad. La posverdad es esa tendencia que hay actualmente a comprender mejor las informaciones que están ligadas con lo emocional que aquellas que realmente están contrastadas. Esto está pasando mucho con la población crítica o descontenta en los diferentes lugares del mundo. Y esto es lo que nos puede explicar informaciones o noticias como las que hemos tenido durante el pasado año. La llegada de Donald Trump al poder, por ejemplo, sorprendió finalmente a la mayoría de la población mundial, incluso a buena parte de la población norteamericana, pensando en que unas ideas como las que se transmitían en toda su campaña no tendrían acogida en la mayoría de la gente pues, sensata que pensábamos debería votar en Estados Unidos. Sin embargo, finalmente pues, se ha conseguido hacer de la Casa Blanca, y tal como están diciendo algunos medios de comunicación, una casa pues, todavía más blanca, una casa más rica, una casa más clasista, una casa más masculina o más machista. Es una preocupación mundial, es una preocupación que viene de que la corriente no es solamente en Estados Unidos, sino que hay varios países donde los extremismos y las intolerancias se están radicalizando y se nota esa tendencia a lo largo y ancho del mundo. En la misma línea, otra de las sorpresas del año fue el Brexit. Nadie esperaba que alguno de los países de la Unión Europea pudiera decidir caminar por su propia cuenta y sin embargo nos levantamos una mañana con que habían ganado los partidarios de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Por otro lado, tuvimos también otra sorpresa, y en este caso más por nuestra parte, por el mundo o por la población europea, que nunca pensábamos que un país pudiera votar en contra de un proceso de paz. Y sin embargo, pues, el presidente Santos perdió el referéndum con el que quería avalar los tratados de paz propuestos para terminar con 60 años o más de 60 años de violencia en Colombia. Probablemente este mismo hecho, esta posverdad, esa ligazón del pensamiento de la población con los aspectos más emocionales de la información, tengan mucho más raigambre en el país donde ha sucedido ese periodo de violencia tan prolongado de lo que podamos entender en Europa. En contraste con estas informaciones que nos sorprendieron a todos durante este año, que podríamos decir que ha sido algo negativo en el ámbito de la comunicación internacional, tenemos otras que eran por esperadas, pues no menos halagüeñas, como puede ser la continuación, incluso el aumento de la crisis de los refugiados en Europa y en el resto del mundo. Nos fijamos mucho en el caso de Siria, pero realmente se calcula en más de 64 millones de refugiados en los últimos años, con lo que en un proceso imparable pues, los países acogedores deberían reaccionar lo antes posible. Podríamos también decir que no por menos esperado, también pues, dramático el aumento del terrorismo yihadista. Ocurre lo mismo, en Europa lo sentimos, y el caso de Alemania es clave para entender lo que está pasando, en qué se están produciendo los cambios en las formas de este terrorismo, pero la mayoría de los muertos se producen fuera de Europa, en países que pues, prestamos menos atención mediática, pero que tienen el problema grande. Se podría decir que en el plano positivo toda la labor que está haciendo el Papa Francisco durante el año 2016 ha sido muy destacada, desde sus intervenciones como mediador, como su lucha por la tolerancia y por la compasión en el mundo. Y finalmente, pues lo que podemos hacer es esperar que este resumen de 2016 no se repita en 2017, podamos mirar el próximo año con esperanza, el mundo reaccione ante estos hechos y seamos testigos pues, de informaciones mucho más esperanzadoras para
la población mundial.